Capítulo 4. Roma y Persia, dos imperios espejo. A lo largo de más de 7 siglos, el Imperio Romano y el Imperio Persa, en sus diversas dinastías, partos y luego sasánidas, sostuvieron una rivalidad tenaz y singular. Eran las dos grandes superpotencias de la antigüedad tardía, reconocidas incluso por sí mismas como las cabezas opuestas del mundo civilizado. Las crónicas romanas y persas registran una sucesión ininterrumpida de guerras, treguas diplomáticas, intercambios de prisioneros y tratados fronterizos desde el siglo I a.C. hasta el siglo VII después de Cristo. Sin embargo, a diferencia de los enfrentamientos de los griegos con los bárbaros orientales siglos antes, esta no fue una lucha de civilización contra barbarie. Por el contrario, romanos y persas se veían mutuamente como iguales en muchos aspectos. Imperios universales, refinadas culturas imperiales y rivales dignos uno del otro. De hecho, aunque los escritores romanos empleaban la palabra bárbaro para referirse a la mayoría de pueblos extranjeros, raramente aplicaban ese término despectivo a los partos o persas. Para Roma, el imperio de Irán representaba el otro gran imperio, no un reino salvaje, sino un contrapeso con el que medirse. La historia de sus interacciones está llena de episodios dramáticos. Cuando las legiones romanas se encontraron por primera vez con la caballería parta en la batalla de Carrhae, 53 a.C., descubrieron con asombro una potencia tan organizada y equipada como ellas. Los arcos compuestos partos aniquilaron al ejército del triunviro Craso, marcando el inicio de un equilibrio de poder. En los siglos siguientes, los conflictos siguieron un vaivén. Los emperadores romanos Trajano y Marco Aurelio guerrearon contra Partia, llegando incluso Trajano a ocupar brevemente la capital Ctesifonte, pero los romanos nunca pudieron mantener esas conquistas en Mesopotamia. Con el ascenso de la dinastía sasánida, desde el 224 después de Cristo, la rivalidad se intensificó aún más. El rey persa Shapur-Nimr infligió humillaciones históricas a Roma. En el año 260 después de Cristo, capturó vivo al emperador Valeriano, hecho sin precedentes, y lo exhibió encadenado, según relieves persas, como trofeo de victoria. Por su parte, el emperador Caracalla había soñado con casarse con una princesa parta para unir ambos reinos, solo para traicionar y masacrar a sus aliados en un episodio sangriento. Y siglos más tarde, el temperamental emperador Juliano el Apóstata invadió Persia con ansias de gloria alejandrina, pero encontró la muerte frente a las murallas de Ctesifonte en 363 después de Cristo. Cada vez que uno de los imperios parecía imponerse, la balanza volvía a equilibrarse. Ninguno logró derrotar definitivamente al otro. Pese a la ferocidad de sus contiendas, Roma y Persia desarrollaron también un respeto mutuo y una simetría en sus estructuras. Ambos imperios se consideraban herederos de antiguas tradiciones imperiales. Roma se vinculaba con la grandeza de Alejandro Magno. Persia reivindicaba la gloria de Ciro y Darío. Ambos gobernaban un mosaico de pueblos diversos mediante un sofisticado aparato administrativo, y se presentaban ante el mundo como Kings of Kings. Títulos como Imperator Maximus en latín o Shahanshah en persa indicaban su pretensión de soberanía universal. Esta concepción paralela los convirtió en espejos. Cada uno reflejaba, a su modo, la idea de un imperio ecuménico. Incluso en el aspecto religioso, terminaron por asemejarse en oposición. Roma adoptó el cristianismo en el siglo IV, y poco después, Persia elevó el mazdeísmo, zoroastrismo, a religión oficial bajo los sasánidas. Así, hacia el final de la antigüedad, el emperador romano cristiano y el shah persa adorador de Ahura Mazda encarnaban dos polos religiosos distintos, lo que añadió una dimensión espiritual a su rivalidad. La frontera romano-persa
a lo largo del Éufrates y las montañas de Armenia, se convirtió en un contacto de civilizaciones. Hubo intercambios comerciales constantes a través de la ruta de la seda. Seda china, especias y joyas orientales llegaban a las ciudades romanas, mientras el vidrio, el vino y productos mediterráneos se comerciaban hacia el oriente. Hubo también intercambios culturales notables. Cultos orientales como el del dios Mitra se propagaron por el ejército romano, y al mismo tiempo ideas cristianas penetraron en territorio persa a través de las comunidades sirias. Las embajadas diplomáticas eran frecuentes. Por ejemplo, en 298 después de Cristo, tras una victoria romana, el César Galerio y el Shah Narsés firmaron un tratado de paz que definió las esferas de influencia de ambos imperios, y las negociaciones se llevaron a cabo con ceremonias de extraordinaria pompa y protocolo, mostrando que ninguno se consideraba subordinado del otro. Durante este prolongado duelo, se forjó una cierta conciencia de un mundo dividido en dos hemisferios de poder. Autores latinos hablaban del Oriente refiriéndose a los dominios persas, y de hecho el Imperio Romano de Oriente, posteriormente llamado bizantino, se vería a sí mismo como el continuador de Roma frente a la Persia sasánida. Por el lado persa existía igualmente la noción de Occidente personificada en Rum, nombre dado a Roma. En términos narrativos, ambas civilizaciones se definieron en parte por oposición, la Pax Romana frente al orgulloso reino de los iranios. Sin embargo, hay que subrayar que esa oposición no implicaba desprecio cultural, sino más bien una rivalidad entre pares. En su correspondencia, emperadores romanos y reyes persas se trataban como soberanos equivalentes, llamándose hermanos. La contienda entre Roma y Persia concluiría abruptamente en el siglo VII, cuando un tercer actor inesperado, los ejércitos árabes islámicos, desbordó a ambos simultáneamente. Persia cayó ante el embate musulmán y el Imperio Romano de Oriente perdió sus provincias de Siria, Palestina y Egipto, poniendo fin al milenario equilibrio. Pero el legado de aquella rivalidad perduró. La idea de un Oriente y un Occidente enfrentados, forjada en la era grecorromana, se transmitió a la posteridad. Durante siglos, europeos y asiáticos seguirían viéndose a través del prisma que estos dos imperios espejo habían pulido, ya fuera en términos de poder terrenal o de credo religioso. Roma y Persia, en definitiva, establecieron el paradigma de un duelo entre este y oeste, que la historia, con variaciones, retomaría una y otra vez.